Bendiciones a aquellos que nos van a ver por las redes sociales y van a ver el video en YouTube luego. Excusamos, ¿verdad?, a nuestros pastores. Ellos están llevando la palabra en el día de hoy, ¿verdad?, en esta mañana de hoy en la iglesia en las manos del maestro. Así que le pedimos, ¿verdad?, al Espíritu Santo de Dios que los acompañe y que lleven esa palabra precisa y oportuna que necesita esa iglesia, que reciban respuesta del Espíritu Santo si es que están buscando respuesta, que reciban ese aire fresco del Espíritu Santo si es que lo necesitan, que reciban del Señor y que Dios les hable, pero sobre todo que ellos tengan oídos extendibles y un espíritu presto a atender la palabra de Dios. Amén. Así que, Padre, yo te doy gracias por este día, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo capacitándome en esta mañana de hoy, trayendo el mensaje, Padre Santo Dios, que tú solo quieres que lleve a la iglesia, Padre amado Dios. Que mis emociones, Padre Santo Dios, y mi conocimiento se hagan a un lado, Padre, y que sea tu palabra manifiesta en la iglesia, Padre amado Dios. Que haya, Padre Santo Dios, aquí, Padre amado Dios, oídos prestos a tu palabra, Señor, atentos a tu dirección, Padre Santo Dios, y atentos a cada instrucción, Padre amado. Que haya espíritus, Padre Santo Dios, entendibles, Padre Santo Dios, y que se dejen educar por ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo Dios. Amén, amén, amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor nuevamente en esta mañana. El Señor es poderoso, ¿verdad? Y Él es grande. Y hace una semana nosotros celebramos nuestro aniversario, ¿verdad? Y cada uno de nosotros recibió palabra individual. Muchos recibimos palabra individual, respuestas de lo que estábamos esperando por mucho tiempo. Hemos recibido respuestas para la iglesia, hemos recibido instrucciones. Pero lo más importante de esto es que no nos dejemos llevar si vemos algo opuesto a lo que Dios ya nos dijo. Tenemos que creer en el Señor. Tenemos que creer que su palabra es real y verdadera y caminar en pos de Él. Así que es muy curioso ver que cuando Dios le dice a Moisés que le va a dar una tierra que es buena, que tiene fruto grande, que tiene un fruto agradable, que es una iglesia que su tierra es fértil, es una iglesia que emana la leche y la miel, que está protegida, que es la tierra que le va a dar al pueblo de Egipto. Cuando él le da la instrucción a Moisés de que lleve espías para reconocer la tierra, y enviaron a cada una de las personas de cada tribu del pueblo de Judá, ¿verdad? Así que enviaron 12 apóstoles. Y de esos 12 apóstoles fueron y estuvieron cierto tiempo, ¿verdad?, espiando la tierra, recopilando, ¿verdad?, todo lo que veían, recopilando información. Prestó ya la palabra que Dios le había dado a Moisés, que la tierra era fértil, que emanaba la leche y la miel, que esa iba a ser la tierra que ellos iban a conquistar, que era de grandes frutos. Así que Moisés mandó a esos 12 discípulos en el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Así que quiero que vayan conmigo a Números 13. Cuando la tengan me dicen amén. Números 13, 17 en adelante. Vamos a leer un poquito. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y a este tema yo le puse por título: permanece firme caminando en su palabra. En su palabra, no es la palabra que te dio cualquier otra persona. No es la palabra que tú pienses, es caminando en su palabra. Así que leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través de Negué hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra. Averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección abierta a campo abierto? ¿El terreno es fértil o es estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de la cosecha que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob.
cerca de Lebot Hamat. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivía Aimán, Sesai, Talmai, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uva tan grande que tuvieron que transportarla en un palo entre dos. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llama el valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que le dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, ya empezó el primer pero. El pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en zonas montañosas. Los cananeos viven a lo largo de toda la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle de Jordán. Y lo voy a dejar hasta aquí por un momento. Después que Dios le dio la palabra a Moisés, fue y le dijo: mire, vayan allí y estudien esa tierra. Vayan a ver si es buena o es mala, si es fructífera, si no lo es, si está protegida o es campo abierto. Miren a ver quiénes son los habitantes que viven allí. Cuando Dios ya le había dicho: esa tierra es la que yo te voy a dar. O sea, si Dios nos ha dado una palabra, nosotros caminamos en pos de ella, porque ya Él nos mandó un mensaje, ya Él nos mandó una instrucción. Yo no voy a desmenuzar esa palabra de Dios preguntando: ¿esa palabra será cierta? ¿Dónde irá a ser que Dios nos va a poner la iglesia nueva? ¿Cuándo es que va a venir la persona que va a traer el cheque? ¿Cuándo es que nos vamos a expandir? Esos tres ángeles que estaba diciendo el profeta que estaba construyendo para nosotros. ¿Cómo lo está construyendo? Porque es que yo no veo nada que se está construyendo por allí, cuando la construcción es individual para la iglesia, cuando la construcción es espiritual para la iglesia. Es que él está diciendo que nosotros vamos a hacer una iglesia de paz, pero a nosotros se nos levantan discordia. Todas esas cosas que yo te estoy dando, por ejemplo, la estaban viviendo aquí los 12 espías y Moisés. Vayan a ver si la tierra tiene esto, si tiene lo otro, tiene aquello, tiene lo otro, le falta aquello, le falta lo otro. Y sí, fueron ellos y le dijeron: mira, nosotros te traímos este racimo de muestra, pero ahí vive gente que son poderosas, ahí vive pueblos que son malos, porque estos pueblos que yo te enseñé en la historia eran unos pueblos que eran malos, que unos pueblos que eran unos fuertes guerreros, ¿verdad? Unos que a veces al pronunciar el nombre de ellos, a lo mejor otras ciudades se escondían o se protegían por el daño que eso podía causarle. Ellos viven ahí. Ahí hay hasta gigantes. ¿Cómo nosotros vamos a entrar? Pero si Dios te dio una palabra. Ellos se fijaron en las cosas buenas. Mira, es una tierra así que está fortificada. Mira, sí, es una tierra que en realidad emana leche y la miel. Mira estos frutos que los tuvimos que cargar con palos porque no pudimos traer más. Te trajimos una pequeña muestra porque los frutos eran tan grandes. Es una tierra fructífera, pero nosotros no vamos a poder con la gente que vive ahí. Era lo que le estaban diciendo los 10 espías. Seguimos leyendo. ¿En dónde me quedé? Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres exploraron la tierra con él.
los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes y así nos miraron ellos. Así que a pesar de que había alguien que se levantó en contra de lo que estaba diciendo los dos espías, ¿verdad? Él vio lo contrario a lo que los espías estaban viendo. Tal vez los espías estaban viendo un caos, tal vez los espías estaban viendo derrota, los otros 10 espías, olvidando lo que Dios había dado al pueblo de Israel. La palabra que Dios había dado al pueblo de Israel. Pero hubieron dos personas que se acordaron de la palabra de Dios. Así que vino Caleb y dijo, no, vamos allá a conquistarla. De seguro la vamos a ganar. ¿Por qué? Porque Caleb confiaba en la palabra que estaba establecida por Dios. Pero sin embargo, los demás espías fueron a murmurar al pueblo de Israel. Nosotros vamos a perder, ellos nos van a ganar. Allí están los descendientes de Anac. Sabrá Dios qué tan malo era Anac cuando ellos le tenían tanto miedo. Vamos a perder, nosotros somos como saltamontes frente a ellos. Y eso esas cosas pasan muchas veces con la iglesia. Dios nos da una palabra que estamos esperando, que tenemos que caminar en pos de ella, que lo que tenemos que hacer es esperar en que se cumpla. ¿Cómo? Pues a través de la oración, cubriéndonos en oración, adorando al Padre de rodillas delante del Señor. Pero viene alguien y empieza a decir, no, yo creo que esa palabra, no, nosotros no vamos a alcanzar eso. Que va a venir una persona a traernos que no, eso no va a ser. Que nosotros vamos a vencer a la gente de que no, eso tampoco va a suceder, muchachos. Si siempre hay problema tras problema, contienda tras contienda. Que nosotros vamos a abrir una escuela de estudios, no, eso tampoco. ¿Quién va a ser el profesor? No. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque en vez de escuchar solamente la voz del Espíritu Santo, escuchamos las voces contrarias a los que dice el Padre, porque hay gente que no cree en la palabra que se estableció tanto para ti personal como para la iglesia. Y eso era lo que estaba viviendo ahora mismo el pueblo de Israel. ¿Y qué les costó? Que nadie entró a la tierra prometida. De esa descendencia nadie entró. Todos murieron. ¿Por qué? Porque pecaron en contra de Dios. Y tú puedes decir, ¿pero por qué pecaron? Porque se fueron en contra de la palabra que Dios les dio. Así que si a ti Dios te dio una palabra que tú has estado esperando, Dios ha dado una palabra a la iglesia, escucha la voz de Dios. Y no podemos seguir escuchando voces extrañas, no podemos seguir escuchando murmuraciones extrañas, trayéndonos información incorrecta, otra vez trayendo información que cada cual está pensando. La iglesia tiene que verse como Dios la ve, la iglesia tiene que caminar como Dios quiere que camine, no desde tus emociones, no desde tus miedos, no desde tus dificultades, no de tu pecado pasado que ya Dios perdonó. Para que tú puedas ver la gloria de Dios manifestada a cada uno de nosotros, para que tú puedas ver que la iglesia se levanta con poder, que lo que Dios dice es real y es veraz y se va a cumplir. Tú tienes que apartar tus miedos hacia un lado y entregárselos a Dios, porque Dios dio una palabra. Ay, es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. No, es verdad. Yo no sé por lo que tú estás pasando y tú tampoco sabes por lo que yo estoy pasando, pero yo decidí confiar en Dios y caminar en esa palabra de Dios. Yo he orado tanto que Dios me ha contestado todo lo que yo le estaba pidiendo ahí. Y yo sé que yo lo voy a ver, yo sé que yo lo voy a cumplir, pero si yo empiezo a dudar y ver todo lo contrario a lo que tal vez la palabra de Dios me puede haber dicho, yo no voy a ver nada. Y voy a estar pecando en contra de Dios porque no creí en su palabra, porque voy a caminar algo distinto. ¿Por qué? Porque voy a contagiar a la iglesia con mi incredulidad y con mis miedos. Y no podemos caminar así. Dios nos dio una palabra, así brincamos, saltamos, nos gozamos en esa palabra de Dios, nos regocijamos en esa palabra de Dios. ¿Y ahora qué? No vamos a empezar con el miedo como hicieron estos 12 espías. Vamos a empezar a caminar, vamos a esperar su instrucción, vamos a seguir caminando en pos de Él, trabajando juntos. ¿Cómo? Cubriéndonos en una oración, como dijo Daniel,
cubriéndonos en oración uno con otro, estando en comunión con el Padre, sin importar que se levantaron allá otras cosas, que vino el enemigo y vino aquí, que trajo la enfermedad, que trajo el desánimo. No, yo voy a caminar en contra de eso, porque Dios dio una palabra a mi vida. Y aquí hay unos puntos muy importantes. Está la fe versus el miedo. Y aunque la tierra es fértil, solo 2 espías creyeron y los otros 10 espías temieron a los gigantes, mientras que Josué y Caleb confiaron en él, confiaron en la palabra de Dios. ¿Verdad? Yo no sé cuántos de nosotros confiaron en esa palabra profética que Dios dio tanto a la iglesia como individual. Si creyeron todos, solamente creyó uno o creyó 2 y los demás no creyeron. Las consecuencias de la incredulidad: el pueblo dudó del poder de Dios tras el informe negativo de los 10, y el resultado fue vagar por el desierto hasta que esa generación muriera. Enfocarnos en Dios, no en los obstáculos. El pecado de los espías fue perder de vista la conexión con Dios, desencadenando la desesperación con sus pensamientos. Muchas veces nos desesperamos tanto porque tal vez Dios nos da una palabra y creemos que la palabra se va a cumplir 5 minutos después. Y el tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe lo que hace. Nosotros no le debemos nada a Él porque Él no nos ha pedido ningún favor. Creo que es el Salmo 83 que lo dice. Él no nos ha pedido ningún favor a nosotros. Todo es de Él y todo es para Él. Así que el tiempo de Dios es el perfecto. Si Él nos dio una palabra, la palabra se va a cumplir. ¿Para qué? Para que nosotros nos glorifiquemos, para que Él sea glorificado en nosotros, para que Él sea exaltado con nosotros. Dios no es un hombre que se equivoca. Dios te dio una palabra a tu vida, Dios se va a cumplir. Si Dios ya a ti te dijo que ya no va a haber más enfermedad en tu vida, que tu familia va a ser sana, créelo y camina en Él a pesar de lo que tú pasaste en el pasado. Si Dios a ti te dijo que iba a haber abundancia en tu vida, que se iban a soltar papeles, que iban a venir muchas cosas para tu vida, que iba a haber liberación, que iba a haber libertad, que ibas a saber lo que estaba esperando, que todo se iba a encajar en el momento oportuno, que íbamos a ser agentes de paz, que Dios iba a ensanchar nuestro camino, que esta iglesia se iba a levantar con poder en el devocional, en la adoración, Dios se iba a hacer presente. Pues vamos a caminar en forma de la palabra, vamos a trabajar como eso. A los espías se les mandaron a traer un informe, pues ya nosotros nos dieron una instrucción, así que debemos de caminar en eso. Pero ¿y cómo vamos a caminar en eso? Creyéndole, confiando en Él, no dudando en Él a través de lo que nosotros veamos, no dudando en Él a través de que, hasta a través del desánimo. El desánimo trae a la desesperación y la palabra no va a llegar. Yo no puedo meter mis ideas en una palabra establecida por Dios porque mis ideas no sirven. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Hay un dicho que dice mucha gente por ahí, que los caminos de Dios son misteriosos y los caminos de Dios no son misteriosos. Eso no lo dice la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios dice que los caminos de Dios son rectos, que son de luz, que su palabra es lumbrera, es a mis pies que alumbra nuestro camino, que eres un faro en el tiempo de oscuridad. Así que no debe de haber un misterio en su palabra y tú no puedes seguir desmenuzando, buscando cuál es la clave para que esa palabra se cumpla. Solamente confiar en Dios, solamente caminar en el llamado que Dios te dio. Muchas veces nos dejamos llevar por cosas que nos dicen otras personas, ignorando cuál es la intención del asunto, ignorando cuál es la intención de lo que está ahí. Muchas veces nos dejamos manipular por los huéspedes, por los principales, por las fuerzas del mal. Y como estamos acostumbrados a eso, no le pedimos a Dios que nos muestre la verdad. Y la palabra de Dios se tarda en cumplirlo, no se cumple. Porque entonces le damos la espalda al Señor. Pero es que yo vengo a la iglesia y me decepciona, me siento triste, me siento solo. Yo no veo que avance mi vida. Yo no veo que mis hijos se reúnan conmigo a celebrar el culto como Dios habló. Yo no veo que mis finanzas se muevan. Yo no veo mi sanidad manifestada. Nosotros mismos maldecimos nuestra vida con los dichos de nuestra boca,
con lo que hay en mi corazón y en mi carne, en lugar de esperar el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros esperamos en Dios, sin importar lo que yo pueda ver, yo voy a ver la gloria de Dios. Dios me va a dar el triunfo. Dios me va a hacer vencer al enemigo. Y tal vez yo no tengamos aquí no nos mandó a ver una ciudad, no nos mandó a inspeccionar una ciudad, y tal vez no tenemos que tenerle miedo a que la ciudad está protegida, a que allí habita tal tribu, a que allí habita tal pueblo, a que allí hay gigantes, pero tal vez estamos influenciados por el enemigo. Aunque no lo veamos, esto lo tenemos que ver espiritualmente, no lo podemos ver carnalmente. Así que nosotros podemos vencer esas huéspedes, esos principales, ese mover del espíritu oculto, esas peleas que hay espiritualmente con nosotros, con la palabra de Dios, con el ayuno y con la oración. Tal vez no es que una persona quiera darte una palabra negativa, es lo que habita detrás de la persona. Y tú tienes que saber quién es el que te está hablando a través de la persona. La palabra dice, probad los espíritus y saber cuándo te habla el Espíritu Santo de Dios. Así que tal vez ese pueblo estaba viviendo una situación con una tierra que tenía que conquistar con un mandato de Dios. Y a nosotros se nos dio una palabra establecida, pero en la atmósfera hay una guerra espiritual en contra y a favor de nosotros. Y nosotros tenemos que permanecer a favor de la palabra de Dios. Ya nosotros no podemos seguir temiéndole al que Dios venció. Ya yo no tengo por qué seguir escuchando la palabra o que me esté juzgando, que yo no puedo hacer esto, recordando mis debilidades, cuando en Cristo Jesús yo estoy completa. Cuando en Cristo Jesús lo tenemos todo. Cuando Él ya dijo, yo te quiero para esto, vas a caminar con esto, las herramientas te las voy a dar yo. Yo no voy a ir a buscar unas herramientas a Home Depot, yo no voy a ir a buscar una herramienta a la farmacia, yo no voy a ir a buscar una herramienta al banco, yo no voy a ir a buscar una herramienta al hospital, yo no voy a ir a buscar la herramienta a través de un amigo que es inconverso. Yo voy a buscar la herramienta que Dios me dio en la palabra de Dios, en la guianza del Espíritu Santo, teniendo una relación con el Espíritu Santo. Es confiar que a pesar de que yo pueda ver miles de dificultades y que ya Dios me habló, yo sé que esa palabra se va a cumplir. Así que yo tengo que darle la espalda a ese conflicto, callarle la boca a ese conflicto, tapar mis oídos a ese conflicto y seguir caminando en la palabra de Dios, que la palabra que Dios te ha dado a tu vida es buena, eficaz y agradable. Dice la palabra de Dios que Él sabe los planes que tiene con cada uno de nosotros, que son planes para bien y no son planes para mal, que son planes para bendición y no para maldición, son planes para darnos una vida agradable. Pero nosotros confiamos en lo que me dice mi hermano, en lo que me dice mi vecino, en lo que me dice mi cuenta de banco, en lo que me dice un diagnóstico, en que la iglesia no se llene, en que la iglesia se vacía, en que no viene nadie. Cuando ya Dios estableció la palabra. Cuando nosotros tenemos que crecer juntos, cuando tenemos que estar juntos como la vid, como el pámpano a la vid, para poder ser libres, para poder ser libertados, para que se manifieste el verdadero mover del Espíritu Santo y todo lo que se está trabajando en las atmósferas celestiales se pueda ver, se pueda cumplir, se pueda palpar. La palabra de Dios siempre ha dicho, aquí siempre se da una palabra, y es que tenemos que movernos en la oración, que tenemos que cubrirnos en la oración, no solamente cuando alguien escriba que necesita oración. Es todo tiempo y en todo momento. Adorar al Padre en todo tiempo y en todo momento. Y esa adoración es servirle, esa adoración es tener de Dios, esa adoración es obediencia al Padre, esa adoración es buscarlo su palabra, esa adoración es hablarle. Tal vez tú dices, pero es que la gente va a decir que yo estoy loca porque estoy hablando sola, porque digan que estás loco, que estás hablando sola. Tú sabes con quién tú estás hablando, te estás conectando con el Espíritu Santo, el que esté dando instrucción, el que está dando ánimo a tu vida, el que te está dando una palabra de aliento, aunque tú no lo creas. Y tal vez los mensajes te puedan sonar trillados, tal vez vas a decir otra vez con lo mismo, pero es que Dios quiere hablarte, es que Dios quiere que te escuches, es que Dios quiere que te entiendas que una buena vez y para siempre, que en Él está todo, que Él ya te dio la plenitud de gozo, Él ya te dio la plenitud de vida, que estás sentado en lugares celestiales juntamente con Él,
Entonces buscamos. Deja ver si la iglesia me busca. Deja ver si la iglesia me agrada. Si no, me voy. Deja ver si eso es lo que Dios quiere para conmigo. Si no, me voy, voy a buscar. Pero buscando, te vas a secar, porque ya Dios te estableció en un lugar. Buscando, ¿cuál es tu llamado? Te vas a quedar sentado, porque ya Dios te dio un llamado. Y tienes que desarrollarlo. Tienes que trabajar en eso. Buscamos información de todo, en lo carnal, en lo profesional, menos en el llamado que Dios nos dio. Buscamos instruirnos en todo, menos en el llamado que Dios nos dio. Santo Señor. Tengo aquí en mis notas. De los 12 espías, habían 10 que se enfocaron en los gigantes. Entraron en pánico, incredulidad, se fijaron en sus debilidades. Ellos olvidaron que la tierra era fértil, que estaba bien fortificada, que daba buenos frutos. También se olvidaron de que Dios estuvo haciendo milagro tras milagro con ellos. ¿Qué hizo el pueblo? Pues también dudó, murmuraron en contra de su líder y desearon morir. Pero hubo alguien que vio las cosas distintas. Así que quiero que vayan conmigo a Números 14 y 17. Cuando la tengan me dicen amén. Okay. 14 a 7, perdón. Y aquí antes de eso, ¿verdad? El pueblo de Israel se estaba quejando que era mejor volver otra vez para Egipto, devolvernos a Egipto. Pero aquí viene Caleb. Leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo esa tierra y nos las entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de Dios. Para nosotros son como presas indefensas. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo. Así que cuando Dios dio esa palabra al Señor a ese pueblo, todos los demás vieron todo lo negativo. Pero vino alguien que tenía una visión distinta porque confiaba en el Señor. Y le dijo, mire, esa tierra es maravillosa. Y si el Señor está con nosotros, la podemos conquistar. Él nos va a dar la oportunidad, Él nos va a dar la fortaleza para llevarla. Mira, no hay nada de lo que esté ahí, que lo que está viendo en estos 10, que nos pueda hacer daño, porque el Señor está con nosotros. Así que si ya Dios te dio una palabra maravillosa, ya Dios te dio una palabra maravillosa, ya Dios te dio una palabra exquisita, ya Dios te dio una palabra poderosa, ya no hay nada contrario de lo que nosotros podemos decir, que ya la palabra que está establecida para el Señor, porque si tienes el favor de Dios, ¿por qué no se va a cumplir? Eso era lo que le estaba diciendo a Caleb al pueblo de Israel. Dios ha mostrado su favor para con nosotros, su pueblo. ¿Por qué ahora nos va a dejar morir en la orilla? Porque ahora va a dejar que esa gente nos gane. Ellos están desprotegidos, ellos están desventajados. ¿Por qué? Porque con nosotros camina el que va por delante, el Dios como poderoso gigante, el que camina por mí, el que venció, mira, el que me sacó de Egipto, el que me hizo atravesar el mar rojo en seco, el que camina conmigo en columna de noche y en columna de fuego, el que camina conmigo con esa roca que manaba agua, el que camina conmigo, el que me dio maná del cielo, el que camina
camina con la palabra que Dios te dio. Es una palabra poderosa, es una palabra que enriquece, es una palabra que no solamente es para ti, es una palabra que alcanza tu generación. Es lo que tienes que mirar, la promesa del Padre que alcanza tu generación, de generación en generación. Esa bendición no es solo para ti, esa bendición es para tu familia, esa bendición es para la persona que tú le hablas del Padre también. Extiende la mano. Él extiende tu mano, Él extiende la mano hacia ti. Porque no eres tú, es Él. Y Caleb sabía que no eran ellos. Es Él. Tenemos el favor de Dios. Si Él va con nosotros, ¿quién está en contra? Tenemos el favor de Dios. Mira, para nosotros, esos gigantes son presas fácil, son indefensos. Ellos no tienen protección. Pero el Señor está con nosotros. Ay, yo no sé si tú no crees que el Señor está contigo, pero dale gracias a Dios porque hoy tú estás de pie, porque a pesar de todo has visto el mover de Dios a tu favor, porque a pesar de todo Él te ha traído sanidad, Él te ha traído prosperidad, Él te ha traído palabra de aliento, Él te ha traído una palabra que te trae paz. A pesar de todo, Él te ha sacado de apuros en que tú no lo creas. A pesar de todo, Él te ha librado de la muerte, Él te ha dado una vida plena y gozosa en Él. Créelo, gózate en Él. Ya es tiempo de dejar de llorar, ya es tiempo de dejar de dudar, ya es tiempo de caminar plenamente en Él y gozar en esa palabra que Dios nos dio, simplemente porque Él nos cubre, simplemente porque Él tiene cuidado de nosotros. Ay, gracias, Señor, como dice el pastor, ya yo predico hasta sentirme feliz. Gracias, Señor. En 2 Corintios 2:14 dice, así que gracias a Dios nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en el triunfo, en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Así que le demos gracias al Señor porque nosotros somos parte de su desfile triunfal. Madre, que yo me imagino Él caminando delante de nosotros y nosotros gozándonos. ¿Viste? ¿Viste lo que Él hizo en mí? Me trajo sanidad. ¿Viste lo que Él hizo en mí? Él me levantó cuando yo creía que nadie me podía levantar. ¿Viste lo que Él hizo en mí? Él perdonó aquel pecado que yo creía que era imperdonable. ¿Viste lo que hizo conmigo? Mira lo que va detrás de mí, mi familia completa. ¿Viste la iglesia cómo se levanta? ¿Viste que todas las promesas se cumplieron? ¿Viste lo que hizo Dios por mí? Mira lo que ha hecho Dios por ti ahora. Y aunque no lo veas, Él está trabajando. Tal vez vieron el ejemplo de esos 3 ángeles que estaban construyendo con una pala, con un pico y con un chipijame. Wow, pero en los lugares celestiales ellos están peleando la buena batalla por nosotros. Y están cumpliendo la palabra que Dios estableció para nosotros. Están construyendo en esa palabra que Dios estableció para cada uno de nosotros. Están trabajando con nosotros. Gracias, Señor. Yo quiero que vayan conmigo a 2 Crónicas 20. Y aquí voy a ser un poquito extensa leyendo. Sí, de nuevo adelante. Cuando la tengan me dicen amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Leemos la palabra de Dios. Después de esto, los ejércitos moabitas y de los amonitas y algunos neonitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de 2 marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya está en Hazezón Tamar. Este era otro nombre para Ekganí. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá
fueron a Jerusalén para buscar ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste a esta tierra para que siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plaga o hambre, podremos vivir en este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podemos proclamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón y Moab y del monte de Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque ahora han venido para echarnos de su tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, no nos van a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeziel, hijo de Manatías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Dios dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da el desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense inquietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el señor Josafat se inclinó su rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Gad y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor de Israel. A mí me encanta esto porque el rey Josafat y ellos él los mandó en ayuno y en oración a todo el pueblo. Él pudo haber dicho: no, yo voy a buscar aquí a mi líder, ¿verdad? De los soldados, y que me haga un croquis, ¿verdad? Que me haga una el estratega que me indique cómo yo puedo atacar a ellos. Pero él decidió irse de rodillas delante de los pies del Señor. Todo el pueblo fue mandado a ayunar. Y él está diciendo: mira, Señor, esta gente ahora me quiere sacar de aquí. Ahora esta gente quiere pelear conmigo. Cuando esta tierra tú se la diste al pueblo de Israel, esta pueblo tú no la diste por heredad a nosotros, y ahora me quieren sacar. Él estaba recordando al Señor su promesa, pero ellos se fueron de rodillas delante del Señor. Todos se unieron en ayuno, todos se unieron en oración. Y muchas veces pasa con nosotros. Dios nos establece en algo, pero se levanta la adversidad. Dios nos dio una palabra y se levanta la adversidad. Y entonces tenemos miedo y le entregamos todo al que ya fue vencido. Pero ellos no. El rey Josafat fue más inteligente. Él no se dejó llevar porque él tenía un ejército también grande, porque llevaba tanto tiempo en el reinado, porque tal vez él se pudo haber unido con otros reinados cercanos que estaban también igual que ellos, amenazados igual que ellos. Ellos no. Ellos conocieron que
Había un Dios que podía hacer todas las cosas. Si una vez ya lo hizo, Él lo iba a hacer otra vez. Y eso pasa con cada uno de nosotros, iglesia. Y no te quiero decir que si ya Dios dio una palabra, si ya Dios te plantó en una posición, si ya Dios te entregó algo, aunque venga la adversidad, aunque venga el enemigo a atacarte, aunque se levanten miles de ejércitos, métete en ayuno y en oración. Y tú verás como Dios pelea por ti esa victoria. Aquí Él te está diciendo cuando se levantó el Espíritu Santo y habló al pueblo, ustedes van a ir, sí, ustedes van a caminar por tal sitio, pero ustedes no se van a mover porque no van a tener que pelear. Así que ese pueblo fue en victoria, adorando al Señor, exaltando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que vamos a continuar leyendo un poco de esto. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército, cantando al Señor, alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a darle alabanza, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se devolvieron contra sus aliados del norte de Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí mismos, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaron la vista. Ni un solo enemigo había quedado de pie. Qué poderoso esto, ¿verdad? Mandaron a alabar. Vayan primero los adoradores cantando al Señor, exaltando himnos de alabanza. Crean, aquí le estaba diciendo a él, crean en Dios. No te estaba diciendo, mira, crean lo que está diciendo ella, o crean lo que está diciendo Daniel, o crean lo que está diciendo Verónica. No, crean en Dios, que ya te estableció una palabra, pero yo quiero que ustedes vayan cantando al frente del ejército. Así que ellos obedecieron la palabra que Dios de Josafat, que seguramente fue dictada por el Espíritu Santo, y ellos fueron adorando y cantando al Señor. Ante toda adversidad, ante todo pronóstico que estaba en contra de ellos decidieron adorar al Señor, exaltar al Rey de Reyes, reclamar su victoria, de rodillas puestos de pie. ¿Y cuál es la posición que tenemos que tener nosotros? De rodillas puestos de pie, adorando al Rey de Reyes y el Señor de Señores, esperando la orden de nuestro Señor para decir: vayan allá, pero vayan adorando, vayan allá, pero cúbrense en oración, que cuando lleguen ustedes, ya todo lo que yo prometí se dijo. El pueblo de Dios le dijeron: ustedes no van a tener que pelear. Ellos se confundieron y pelearon entre sí, y dice: hasta donde le alcanzó la vista, ellos vieron solo cadáveres, y hasta donde nos alcance la vista, nosotros vamos a ver el enemigo derrotado y vamos a ver la victoria de Cristo Jesús en tu vida personal, en tu vida colectiva y en tu vida con la iglesia. Ya Él nos dio una palabra. Nosotros no nos llevamos a Agar, nosotros no tenemos por qué huir, nosotros no tenemos por qué huir en un desierto. Dios escuchó a Agar en su clamor, claro que sí, después que Abraham la sacó de su campamento y su hijo estaba muriendo. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Mira, yo los voy a poner aquí y yo me voy a dar la vuelta porque yo no los quiero ver morir. Pero había alguien que la estaba mirando y la guió a un manantial para que su hijo bebiera agua y comiera. Así que Dios te está diciendo: yo te veo, yo soy tu Roy, yo miro tu preocupación, yo miro tu angustia y yo no te voy a dejar morir. Yo te voy a llevar a un manantial, yo te voy a levantar. Tú no eres forastero, tú no tienes por qué huir. Tú no tienes por qué huir de la tierra que yo te di. Tú no tienes que abandonar la palabra ni la promesa que yo te di, iglesia. Él te ve, Él nos escucha. Así que caminamos en contra de Él. Vamos camino a ese manantial donde Él nos va a llevar a esos ríos de agua viva. Pero no es para que yo me siente a lavarme los pies, no. Es para que yo me introduzca por completo y me inunde de su palabra, me inunde de su presencia para yo caminar en pos de Él. Oye, no se basa solamente porque Él no dio una palabra, no dio una instrucción. Es que la iglesia tiene que permanecer en su palabra. La iglesia tiene que ser un instrumento que levante a
amor, un instrumento de paz, un instrumento de derrota, un instrumento donde pueda venir alguien que pase por ahí y sienta la presencia de Dios, sienta el mover de Dios, sienta que la gloria de Dios descendió a este lugar y salgan sanos, salgan sin ninguna preocupación. Que se levante una iglesia sana, que se levante una iglesia saludable, pero que trabaje con nosotros primero. ¿Y cómo trabaja con nosotros primero? Metiéndonos con Él, iglesia, metiéndonos con Él. No seguir dudando de la palabra que Dios ya estableció. Porque si Él va con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Claro que se levantan, sí se levantan, pero lo que ellos no saben es que tú conoces que la palabra de Dios dice que tú eres más que vencedor por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario, que ya Él fue derrotado, que ya Él no tiene oportunidad que nosotros, que Él ya no puede ir a juzgarme delante de la presencia de Dios, porque abogado tengo para mi vida, porque abogado tengo delante del Señor, que Él me ama, que Él me libertó, que Él me sacó de donde yo estaba, de esa prisión donde yo me tenía enclaustrada, de esas ganas de morir, de esas ganas de no seguir, de que yo no veo nada bueno para mi vida y solo veo derrota. Él me sacó de ese pensamiento, Él me llevó de victoria en victoria y yo le creo. Él dice que Él tiene rompecabezas que falta en mi vida, que Él lo va a poner y yo le creo que mi rompecabezas va a estar completo porque Él lo completa, que mi vida está completa porque Él me la completa a mí, que nosotros estamos en sus manos, que ya no hay enfermedad, que nos levantamos individuales y nos levantamos como grupo iglesia, pero ¿cómo? Adorando al Señor, exaltando al Rey de Reyes, exaltando esas promesas, recordando lo que Dios una vez te dijo, no renegando, no huyendo, es caminando firmes en ese llamado que Dios nos prometió. Ya yo terminé. Pero si Dios dio una palabra, esa palabra se cumple. No permitas que tus pensamientos y sus miedos sean el causante para que tú no veas esa palabra cumplirse. No permitas que tu actitud, tal vez negativa por las cosas que te han pasado, sea el impedimento para que tú no puedas caminar en libertad en esta palabra que Dios te prometió. Así que si tú que me estás viendo, Dios te dio una palabra, créele que la palabra se va a cumplir, que tú vales más de lo que los enemigos te están diciendo, que tú vales más de todo lo contrario que estás viendo para tu vida. Dios te dio una palabra de libertad, Dios nos dio una palabra de salvación, Dios nos dio una palabra eterna que estamos completos en Él. Así que Dios les bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Padre, te damos gracias